Ok, pues nos habíamos quedado en el segundo problema de la serie y bueno, dice que hay que hacer un esquema con todos los datos conocidos y pues si ven lo que nos falta es el flujo de combustible, el flujo de aire requerido, los gases, no es cierto, eso ya lo habíamos calculado, entonces ya teníamos los sólidos inertes que los habíamos quitado del flujo de residuos. Ya habíamos hecho esto, ¿no? Habíamos separado esa parte y nos faltaban los flujos molares a partir del flujo másico, porque lo que sí conocíamos, el flujo másico y la fracción masa de cada uno de los componentes. Entonces, por ejemplo, podemos calcular la del carbón multiplicando por su, el flujo másico por la fracción masa y luego con la masa molar haciendo la conversión para que sea flujo molar a partir de ese flujo másico. Ok, entonces bueno, eso en teoría pues se les quedó para que lo fueran haciendo. Ok, pero vamos a ver. Entonces, no, antes no, problemas. Problemas. Ok. Entonces, bueno, es relativamente fácil. Simplemente pues lo que tienen que hacer es tomar la fracción masa del componente I, multiplicarlo por el flujo másico de la corriente 3 y luego usando la masa molar como factor de conversión, obtenemos lo que es este sería el flujo másico. Ujú. No, el flujo molar. Entonces obtenemos el flujo molar del componente I en la corriente 3 y ya con el flujo molar, este de aquí abajo es el flujo total, ¿no? Que es la suma de todos. Ya nada más con la definición de flujo másico, que es dividir el flujo de cada uno entre el flujo total, pues obtenemos la fracción mol, ¿verdad? De cada uno de los compuestos que entran ahí. Entonces, esto de aquí, pues simplemente es la forma resumida de hacer esta parte. Eso se les había quedado, entonces nada más es cuestión de copiarlo. Entonces déjenme lo copio. Entonces 34,5. Y le vamos a poner kilogramos mol, las unidades. Kilogramos mol, pero por hora. Kilogramo mol. ¿Sí? Vamos a ver, es 34,5, 58,5, 6,9643, 34,3125, 6,4316, 1,0313 y 29,1667, haciendo un total de 170,9063 y todo en kilogramo mol por hora. Ahí está. Y ya para la fracción, pues simplemente dividimos cada uno de estos entre la fracción total y entre el flujo total y obtenemos la fracción mol. 0,2019, 0,3423, 0,0407, 0,2008, no, 28, ¿sí? 0,0376 y 0,0060. Y al final 0,1707. Ahí está, ¿no? Entonces ya tenemos la composición y el flujo.
aquí lo podemos poner. Son 170,9063 kilogramos mol por hora. Quizás un poco más pequeño para que quepa. No, ya sé. Puede ser así, pero lo voy a cambiar de número. Entonces son 170 kilogramos mol por hora. Y las fracciones pues las tenemos, ¿no? 0,2019, 0,3423, 0,0407, 0,2008, 0,0376, 0,0060 y 0,1707. La suma debe dar 1. Déjenme verifico. Suma de todo esto y da 1. Entonces está bien. Ahí está. Pues ya con esto tenemos los datos conocidos. Ahora, otra cosa que vi es que esto no tiene mucho sentido, que varía entre 100 y 250 del estequiométrico, porque el reactivo limitante es justamente el combustible. Bueno, el combustible y los residuos, lo que se busca es incinerar. Entonces el aire, como es el reactivo en exceso, pues no. Entonces le vamos a poner aquí, le vamos a cambiar, que en lugar de ser del requerido estequiométricamente, le vamos a poner del flujo de materia o de residuos más bien que se desean incinerar. Mm, no, que se desean incinerar, no, que reaccionan durante el proceso de incineración. ¿Ok? Entonces, del flujo de residuos que reaccionan durante el proceso de incineración. Entonces, esto pues cambia un poquito porque en lugar de ser este del estequiométrico va a ser el 200 o entre 200 y 250 de N3, pero de los reactivos que reaccionan. Entonces, de N3, pero solo de lo que reacciona, para que tenga sentido, porque si no, no lo vamos a poder calcular. Entonces aquí le vamos a poner que es 200, 250 de este flujo. ¿Ok? Vamos a meterle un exceso con respecto a lo que queremos incinerar. Ujú. Y ya con eso ahora sí tenemos bastantes más datos conocidos, ¿no? Pues como conocemos que básicamente va a ser 1 o 2,5 multiplicado por y conocemos la composición, podemos calcular los términos fuente que nos hacen falta. Y ya con eso sí podemos resolverlo, el problema, ¿sale? Ok. Entonces hay varias formas de hacerlo, como lo vamos a variar entre 100 y 250 y tenemos tres flujos de combustible. Al final lo que queremos hacer es queremos obtener el balance de materia para los siguientes casos. Nos van a ser tres flujos, ¿no? Una tabla, tres flujos y diferentes cantidades estequiométricas. Entonces voy a dejar cuatro. Pues aquí iría, no, son
4 por 1. Entonces aquí iría ¿cómo le ponemos? Le ponemos porcentaje de N3, ¿no? Del flujo. Y del otro lado, pues tendríamos la relación aire-combustible. Entonces sería la relación N2 con respecto a N1. Bueno, está aquí, está aquí. Entonces esta puede ser 8-1, puede ser 9-1, o puede ser 10-1. Y este flujo, pues puede ser un 100%, 150%, un 200% o un 250%, ¿no? Entonces aquí pues tendríamos los cálculos, ¿no? Entonces este sería A, B, ¿cómo los ponemos? Los ponemos de arriba abajo, ¿no? A, B, C, D. Vamos a ponerle A1, B1, C1, D1, luego aquí A2, B2, C2 y D2. Y luego aquí A3, B3, C3, D3, ahí está. Pues tenemos esto, ¿no? Queremos los siguientes cálculos. En principio, pues parece difícil, pero no lo es tanto. Ahorita vamos a ver cómo no es tan complicado, ¿ok? Porque lo que podemos hacer es dejar parametrizado un poquito los cálculos y de esa manera, pues, calcular los valores, ¿no? De cada uno de esos. En principio, parece un cálculo eh, muy complicado o muy extenso, vamos a ponerlo extenso, como pero se pueden parametrizar los valores para que sea más sencillo realizarlo. Y entonces hay datos que ya tenemos, ¿no? En principio, pues ya tenemos cuánto reacciona de cada uno y calculamos, eh, no es cierto, no calculamos los términos fuente todavía, ¿verdad? Nada más cuánto va a reaccionar de cada uno. Bueno, entonces nos faltaría esa parte, porque si no va, pero hay que calcular los términos fuente de cada uno de estos y los términos fuente del combustible y el aire, pero dejarlo en términos de esta relación y del flujo que vamos a tener aquí de combustible. ¿Ok? Entonces no es tan complicado. Ahorita vamos a ver que no es tan difícil. Ujú. Que pero este sí. No es cierto, era el problema anterior, el que tuvimos que resolver los términos fuente. Sí, no hemos llegado a las ecuaciones. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular, más bien es establecer las ecuaciones de balance para cada una de las salidas del proceso y las ecuaciones de balance y dejar los términos frente en función de los flujos molares de entrada de combustible y aire. Pues vamos a hacer las ecuaciones de balance, ya tenemos todo lo que podíamos conocer hasta el momento.
Nos faltan los términos fuente, de aquí sí podríamos sacar ciertos términos fuente, pero pues vamos a resolver y luego ya, ya vamos viendo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, algunos pues no necesitamos hacer ecuaciones de balance porque, bueno, el metano y el etano, metano y etano, que entran pues reaccionan al 100%. Entonces es igual que el problema anterior. Estos de aquí, pues resolver la ecuación de balance simplemente sería que lo que reacciona es igual a lo que entra. Entonces por ahí pues no van a ser tan importantes, las podemos plantear fácilmente. ¿Por qué desaparece? Cursor. Ah, pues, ya está. Ok, entonces hay ecuaciones que son sencillas, ya que se trata de reactivos limitantes. Por ejemplo, entonces podemos decir así de manera muy sencilla que el término fuente del metano en la reacción, ¿qué reacción es? Reacción, está, en la reacción 7 va a ser igual a la masa, aquí negativo, porque el término fuente más, menos, 2 por menos, ajá, negativo, el negativo del término fuente va a ser igual a la masa de metano, no sé por qué no se fue, masa de metano que entra en uno. Entonces siempre el flujo molar, de hecho, vamos a ponerlo como flujo molar. Entonces lo que entra de metano, pues va a ser el término fuente, igual el etano, ¿no? Su término fuente en la reacción 8 pues va a ser lo que va a entrar. Y en este caso, pues no tenemos el flujo, pero sabemos que es este factor multiplicado por el flujo de 3. Entonces va a estar en función de este. ¿Sí? Entonces va a ser este flujo multiplicado por un factor. ¿Qué nombre le ponemos al factor? Vamos a ponerle mm, una constante. Vamos a poner constante de este mm, combustible, vamos a llamar. Una constante de combustible, ajá, por este flujo. Y la constante de combustible tiene un valor que oscila entre 1, ¿dónde está el menor o igual? ¿Dónde está? Que oscila entre 1 y 2,5.
¿ok? Que esta depende del porcentaje, donde la constante de combustible pues va a depender de esto, ¿no? De cuánto exceso vamos a poner. Si vale 100, quiere decir que este flujo es igual a este, entonces la constante de combustible vale 1. Es que te quiero contar, porque Si fue, y no vale, supe cómo reaccionar. Fue un cliente que al inicio me pidió un café y todo bien, me trató súper. y la constante, y si es el 250%, va a valer 2,5, ¿no? Simplemente es multiplicarlo por el flujo y entonces ya nos va a dar ese valor. Y eso, que es el flujo de entrada, pues va multiplicado por su fracción. Entonces, en este caso, metano es 0,913 y etano, pues va a ser lo mismo, es el flujo de combustible multiplicado por 0,025. ¿Ok? Entonces, este de aquí va a ser la forma en la cual vamos a calcular esos términos fuente. Y con esos términos fuente, pues podemos calcular los demás donde participen etano y etano, el oxígeno requerido, el CO2 producido y el vapor de agua producido, ¿no? Pero ya está todo en función de esta variable. Ya no tenemos que estar cambiando tantas cosas, ¿no? Entonces aquí le voy a cambiar. No es que sea desconocida, es que va a valer esto. Va a ser el flujo de combustible, esto lo había puesto morado, creo. Va a ser el flujo de combustible multiplicado por una constante, ¿no? El flujo de residuos. Va a igualar esa parte. Eh, y entonces el del aire, pues ¿cuánto va a valer? Pues va a valer la fracción que tengamos o la relación que le hayamos puesto. Entonces si es 8:1, 9:1 o 10:1, pues va a valer 8 veces el flujo de 1. Entonces si vale 8 veces el flujo de 1, eh, pues lo podemos poner aquí también. ¿Cómo le ponemos esa constante? A lo mejor la cambiamos como... Vamos a ponerle... mm, ahí ya no le vamos a poner constante de combustible, le podemos cambiar el nombre a... o bueno, sí, lo podríamos dejar así porque es la de 1, pero vamos a cambiarlo, vamos a ponerle constante de relación multiplicado por el flujo molar. Entra en 1. ¿Sí? Pues ya con eso pues podemos relacionar esta parte, ¿no? Entonces esto puede valer 8, puede valer 9 o puede valer 10 para calcular esta cosa de aquí. Y como tenemos este, pues ya podemos hacer esa parte. ¿Sí queda claro esa parte? De por qué podemos establecer estas relaciones. Ok. Entonces, bueno, aquí tenemos estamos incinerando una serie de residuos, ¿no? Entonces, para incinerar estos residuos necesitamos una alta temperatura. Para tener una alta temperatura necesitamos que haya un flujo de combustible suficientemente alto. Entonces, lo que estamos pensando es en igualar este flujo de combustible con el flujo de entrada de estos residuos, ¿no? Entonces, si vamos a incinerar 170 kilogramos mol por hora, pues vamos a meter 170 kilogramos mol por hora de combustible. Ujú.
Ahora vamos a hacerlo entre 100 y 250%. Entonces va a ir entre 100 y 250 veces estos 170 kilogramos mol por hora. Entonces 100% pues va a ser una 1 por esto, ¿no? Si es 200% va a ser 2 por este. Si es 250 pues va a ser 2,5 por este. ¿Ok? Entonces así, ese es el que va a entrar. Entonces esta constante de combustible va a ser una constante que nosotros vamos a variar para poder cumplir esta parte de aquí. Entonces aquí realmente lo que va a pasar es que la constante de combustible va a ser igual a 1, algo más, va a ser igual a 1, o aquí con un 150% va a ser igual a 1,5, o aquí con 200% va a ser igual a 2, o aquí con 250% va a ser igual a 2,5. Pero realmente lo único que estamos haciendo es variando la cantidad de combustible que estamos midiendo en función de la cantidad de residuos que vamos a quemar. Entonces va a ser entre 100 y 250%. Y la relación de aire, pues lo vamos a controlar con esa constante de relación. Entonces la constante de relación nos indica cuántas veces va a ser el flujo molar de uno, el de 2. Entonces, en este caso, la constante de relación, la puse, vamos a ponerla igual que la otra en minúscula. De relación, pues va a ser igual a 8, aquí en este caso. En este segundo caso, constante de relación igual a 9. Y finalmente, constante de relación igual a 10. ¿Ok? Entonces, simplemente lo que vamos a hacer es calcular esos flujos de entrada con respecto a esos valores en los cuales podemos variar el proceso. Ujú. Entonces, por ejemplo, los casos. Mm, ¿Cómo les pongo un ejemplo? Mm, Aquí, más bien, aquí lo voy a escribir abajo. Donde los flujos de entrada de combustible y aire están controladas por por las constantes de relación y de combustible. Constantes. Constantes de relación. La constante de relación la vamos a poner aquí. Es esta. Y de combustible. Y la constante de combustible, pues es esta. De combustible. Mm, por ejemplo, para el flujo de combustible, y entonces aquí vamos a meter esta tabla, ¿no? Vamos a poner aquí tabla. Flujos de combustible
para cada... Ponemos combustible de aire, déjenme ver. Si pongo el combustible va a ser igual en cada fila. Ajá. Y el aire. El aire sí va a variar. Pero bueno, primero ponemos flujos de combustible para cada constante de combustible explorado. Entonces lo que vamos a hacer simplemente es voy a dejar solo dos columnas porque esto no lo necesitamos. Entonces todo va a variar con el valor que tenemos, ¿no? Que tengamos de flujo molar de, o sea, el flujo molar de uno va a variar con la cantidad de estequiométrica que queramos de combustible, ¿no? Del porcentaje estequiométrico de este flujo que hayamos considerado con este porcentaje. Entonces, este va a ser igual a la constante de combustible multiplicado por el flujo de los residuos que reaccionan en 3. Simplemente hay que multiplicarlo. Pues el primero es 170,9063. Y le voy a poner aquí que esto está en kilogramos mol por hora. 170,9063. Ok, entonces este de aquí pues puede valer 170. Un caso. Otro caso puede valer el 150%. Como le pongo 170, luego 256,3594, luego 341,8126 y luego 427,2657. Entonces ahí está. ¿Ok? Por otro lado, pues la constante de relación, pues nos dice cuál es el flujo de aire con respecto a este flujo de combustible que estamos inyectando. Ujú. Copio esta. Por otra parte, el flujo de aire quedaría de la siguiente manera. Y en este caso sí va a variar tanto con la constante de combustible, porque esta nos dice cuánto combustible vamos a meter, pero también con la relación de flujos. No puede ser 8:1, 9:1 o 10:1. Entonces, esta tabla, ujú,
va a ser el flujo de aire con respecto al flujo de combustible utilizado en la incineración. ¿Ok? Entonces el flujo de aire. Ok. Entonces estábamos en esta parte, ¿no? Ok. Entonces, bueno, viene el flujo de combustible. Em, que va a ser un porcentaje, ¿no? Con respecto a lo que sería el flujo molar de los residuos. Entonces, por ejemplo, si entran 170, pues pueden entrar 170 de combustible o lo podemos meter una mayor cantidad, 256, 341, 427, ¿no? Kilogramos mol. Por otra parte, para el aire, pues la relación tiene que ser mayor a la del combustible porque el aire va a ser nuestro reactivo en exceso, no va a ser el reactivo limitante. Entonces el reactivo limitante va a ser el flujo de combustible, el reactivo en exceso va a ser el aire. Como el aire tiene una relación de oxígeno menor al oxígeno puro, que sería más o menos un quinto, pues las relaciones son un poquito mayores, ¿no? Porque por estequiometría pues necesitamos un exceso, ¿no? De oxígeno. Siempre va a requerir más oxígeno que lo que sería el combustible como tal. Entonces por ahí pues metemos un exceso que puede ser 8-1, 9-1, 10-1, puede ser mayor, menor, dependiendo de cómo queramos que sea la, este, la combustión, si queremos una llama oxidante o una reductora. Entonces aquí simplemente pues multiplicamos, ¿no? Por 8 veces el flujo de combustible que tengamos, o por 9 veces o por 10 veces. Entonces déjenme, le pongo aquí 8, 9 o 10. Entonces ya como cuando son cálculos así, un poquito más extensos, ¿no? Un poquito más complicados. Pues lo ideal es que usen un software, ¿no? Para hacer los cálculos. Entonces, por ejemplo, pues sería el flujo de combustible multiplicado por el flujo este, por la relación, ¿no? La constante de relación que estamos usando. Entonces, este sería el de, ah, SF4. Entonces, sería 8 veces o 9 veces ¿no? O 10 veces este. ¿Ok? Pues ya simplemente pues tenemos los resultados y los podemos copiar aquí en nuestro texto, ¿no? Son kilogramos mol por hora igual. Entonces son flujos relativamente grandes, eh, pero lo que sucede es lo que les digo, tiene menor cantidad de oxígeno el aire y requerimos que sea el reactivo en exceso, ¿ok? Entonces ya tenemos como el flujo de entrada eh, de combustible y de comburente. Ujú. Que nos faltaría pues calcular esto de aquí, ¿no? A la salida. Entonces las ecuaciones pues las vamos a dejar en función de estas cantidades para que sea más fácil resolverlo y no tengamos que estar haciendo el cálculo para cada uno de los 9 casos. Bueno, son 12 casos que les estoy poniendo aquí. Entonces, en lugar de hacer los 12 cálculos, pues mejor lo dejamos en función de tanto del porcentaje de combustible que vamos a meter como del porcentaje de aire que vamos a meter, ¿ok? Entonces vamos a ver. Mm, ujú. Pues déjenme reviso.
Ok. Entonces simplemente hacemos las ecuaciones de balance, ¿no? Les decía, hay términos fuente aquí se van a consumir por completo, hay otros que pues sí tenemos que calcular, pero ya no es tan complicado, ¿no? Entonces necesitamos una ecuación básicamente para cada una de las salidas. Las entradas las conocemos perfectamente porque ya conocemos los flujos. Ujú, van a ser estos, de entrada de combustible y de entrada de aire. O sea, esos los conocemos. ¿Qué no conocemos? Pues no conocemos la salida. Entonces vamos a hacer las ecuaciones de balance para el CO2, el agua, el nitrógeno, el ácido clorhídrico, el oxígeno y el dióxido de azufre. ¿Ok? Entonces, las ecuaciones de balance que necesitamos para, no, tampoco es nuestro, que necesitamos resolver son. Entonces vamos a usar la de CO2, la del vapor de agua. Yo los voy a copiar aquí para no estar regresando. Entonces damos la del CO2, hidrógeno, oxígeno. De hecho, el nitrógeno también es una ecuación que va a entrar, pues directa, pero ahorita la dejamos en función de la entrada, ¿no? Y de SO2. Entonces, estas son las que vamos a plantear y después vamos a resolver. Ahí está. Con CO2. Nuestra ecuación entonces requiere que veamos el esquema, entonces déjenme lo copio. Bueno, aquí Mm, y aquí está, ¿no? Mm, Pues a ver, CO2. Vamos a tener una entrada por aquí, ¿no? En el flujo de uno. Eh, no vamos a tener otra entrada, vamos a tener CO2 que se produce aquí en la reacción uno, pero además en la reacción 7 y en la reacción 8. Ujú. Entonces tenemos tres términos fuente y una sola entrada y la salida, ¿no? Pues vamos a tener entrada menos salida más los términos fuente igual a cero. Entonces entrada va a entrar en el combustible, que va a ser el flujo molar de uno. Entonces le vamos a poner el flujo de CO2 en uno igual, digo, menos el flujo de CO2 en la salida, que es 4, más el término fuente de CO2 que va a participar en la reacción uno más
el que participa en la reacción 6 no, 7 y 8. ¿No veo? No, aquí lo copié. 7 y 8. 7 más el de la reacción 8. Esto va a ser igual a 0. ¿Ok? Entonces de aquí no conocemos este, pero sí podemos calcular los términos fuente y el de entrada. Entonces el que no conocemos es el de 4. Entonces es el que vamos a despejar. Entonces el CO2 que va a salir en 4, ujú, como es negativo, pasa positivo al otro lado. Entonces va a ser igual a esto, ¿no? Al que entra más el que se genera en cada una de las reacciones. Ahora, este que entra, pues conocemos el flujo, pero el flujo está en función de la cantidad de combustible que vamos a alimentar, ¿no? Va a ser el flujo de los residuos multiplicado por este factor. Entonces vamos a ponerle este, ¿no? Este va a ser el flujo de 1, ¿ok? Y va multiplicado por la fracción de CO2, que es 0,035, ¿ok? Entonces, este sería el flujo de entrada, porque el de 1 va a ser justo ese. Ujú. Luego, más término fuente de CO2 en la reacción 1. En la reacción 1, pues depende únicamente de la cantidad que va a entrar en los combustibles, ¿no? Este va a ser nuestro reactivo limitante. El oxígeno buscamos que esté en exceso. Entonces aquí le vamos a poner ujú, que va a estar en función de ese reactivo limitante, que es este flujo, ¿no? Entonces, esta es la cantidad de carbono. Es lo que podemos calcular. La cantidad de carbono, que va a ser la fracción por el flujo, y la fracción de carbono es 0,2019. Por el flujo de los residuos, que también lo dejamos así o lo sustituimos. Vamos a dejarlo así, como los residuos. Después ya lo sustituimos. Entonces, va a ser ese, ¿no? Y ese es el de carbono. Entonces hay que relacionarlo con este. Entonces el CO2 es un producto, va a ser un término fuente positivo, lo dejamos positivo. Y la relación molar que hay entre el carbono y el dióxido de carbono es 1 a 1. Entonces por cada mol de carbono que entra, por cada kilogramo mol de carbono, va a producirse un kilogramo mol de CO. ¿Ok? Entonces ahí está. Este sería el término fuente de 1, más término fuente de 7. También es un producto, va a ser positivo. Y ese va a estar relacionado con la cantidad de metano y de etano que esté entrando. Y eso ya habíamos dicho que pues los podemos calcular así, ¿no? Entonces, este va a ser la cantidad de etano, que es la reacción 7. Ujú, vean que está en función de por la constante de combustible, por este factor, ¿no? Como este es etano, pues todavía tenemos que hacer la relación molar. Entonces, sabemos que por cada kilogramo mol de CH4, producimos 1 de CO2, 1 kilogramo. Ahí está.
Y ya nada más nos falta el término fuente de la reacción 8. Es esta. Ujú. Entonces, este es el término fuente del etano. Entonces, ya nada más nos falta hacer la relación molar para obtener el término fuente. Van a ser positivos porque los dos son productos. Entonces, aquí en lugar de metano, etano, H6. Y este es 1A2, ¿no? Entonces, si ven ya, mm, y esto va a ser lo que sale, ¿ok? De CO2. Esto de aquí, ¿ok? Entonces, si ven, ya todo está en función del flujo de R3 y de la constante de combustible. Ujú. Pues ya es muy sencillo, simplemente pues sustituimos estos valores y podemos obtener cuánto CO2 va a salir en cada caso. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Parte? Ok, pues, sí, por cierto, la lista para Celedón. Cierto. Ok, pues ahí está. Déjenme veo. Dice, creo que dice, ya no veo. Sí. Ok, 256, ese era el flujo por 2.5. Entonces, pues ya nada más nos falta pues ya hacerlo un poquito simplificado. Podemos, como ya solo depende de este, pues podemos reagrupar un poquito, ¿no? Entonces ya este 0.219 va por 1 a 1, entonces este ya lo quitamos. Este punto 913 pues va 1 a 1, quitamos este. Este va 2 a 1, entonces en lugar de 0.25 se vuelve un 0.50. Podemos agrupar términos semejantes. Entonces sería 0.35 más 0.050 más 0.913. Pues va a ser 0.998 por combustible por R3 más 0.23 por el flujo R3. Y ahí está. Entonces esta sería mi ecuación. Lo mismo podemos hacer para el vapor de agua, para el nitrógeno. El nitrógeno está más sencillo, no reacciona. El oxígeno está más complejo, reacciona con más cosas. El ácido clorhídrico y el dióxido de azufre. Entonces vamos a ver vapor de agua. Entonces vapor de agua, pues entra un poquito por aquí, ¿no? Que este va a cambiar de fase. Se produce un poco en la reacción 2, se produce en la reacción 7 y en la reacción 8. Y participa aquí en la reacción 5 para formar ácido clorhídrico. ¿Ok? Entonces sí tenemos 1, 2, 3, 4 términos fuente, una entrada y una salida. Entonces va a ser muy similar a este, ¿no? Entradas menos salidas más términos fuente igual a cero. Entradas menos salidas más términos fuente igual a cero. Va a entrar en 3. Va a entrar, va a salir en 4. Participa
en la reacción, ahí se fue para el otro. En la reacción 2, en la reacción 5, en la 7 y en la 8. Ok. Entonces aquí ponemos reacción 2 más reacción 5 más 7 más 8. Nuevamente podemos despejar el de salida, que es el que no conocemos. Pues va a ser igual a todo esto. El que entra en 3. Conocemos flujo, conocemos composición. Podemos calcularlo. ¿Ok? Entonces va a ser el flujo de R3 por su composición. Va a ser este. Y es 0.1707. Ahí está. El que reacciona en 2. Entonces ese depende de la entrada de hidrógeno. El hidrógeno solo entra aquí. Entonces el término fuente que vamos a calcular va a partir de esto, de la cantidad de hidrógeno que tengamos. Entonces nuevamente pues va a ser este de aquí. Ujú, por el término fuente. Aquí no es esta fracción, es 0.3423. Ajá, por la entrada, entonces estamos calculando a partir de del de hidrógeno. Entonces el hidrógeno es el que participa y la relación va a ser 2:1. Entonces aquí le ponemos, el hidrógeno es del que estamos partiendo, va a ser un término fuente positivo porque es un producto, los 2 kilogramos mol de hidrógeno, me produce 1 kilogramo mol de agua. Ok, ahí está. Ahora, en 5. En 5 aquí es un reactivo y va a depender de la cantidad de cloro que tengamos. Cloro va a ser el reactivo limitante en este caso. Porque agua, pues tenemos bastante, ¿no? Tenemos la que está produciéndose aquí, la que se produce aquí, la que se produce aquí, más la que entra. Entonces, realmente agua no nos va a faltar. Cloro es el que va a ser el reactivo limitante. Entonces, vamos a calcularlo a partir del flujo de cloro. Entonces, el flujo de cloro, pues va a ser este. En este caso, el término fuente es negativo porque es un reactivo. ¿Mm? Y el cloro no es 0.34, es 0.0376. Hasta es una fracción chiquitita. 0.376. Entonces, poquito cloro y nos va a consumir un poco de agua, ¿no? Entonces aquí, pues, nuevamente ponemos la relación. Ujú. Cloro con agua. Entonces, 2 de cloro reaccionan con 1 de agua. Entonces, 2 kilogramos mol de cloro reaccionan con 1 kilogramo mol de agua. H2O. Y nos faltan los dos de combustión y los de combustión pues van a ser muy similares a estos de aquí, ¿no? Vamos a calcularlos a partir del metano, que el metano es este, el flujo de metano.
Y sabemos que 1 kilogramo mol de metano produce 2 de vapor de agua. Si mal no recuerdo, vamos a ver. 2 de vapor de agua. Ajá. 2 de H2O. Y para el etano, pues tenemos aquí el flujo, es este. Y la relación estequiométrica, este también es un producto, entonces es positivo. La relación estequiométrica es 1 de etano que produce 3 de agua. Ahí está. Y ya no igualamos a cero porque ya está igual, ya está despejado, ¿no? De hecho, aquí borré un paso. Vamos a volver a despejar para que no tengamos dudas a la hora de revisar. Entonces, este de aquí, pase para acá, sumando, me queda igual a esto y cada uno de los términos fuente, pues es esto, ¿no? Entonces, vean otra vez, depende de la constante de combustible y del flujo que vaya a reaccionar. Entonces, pues simplemente simplificamos otra vez. ¿Hasta aquí alguna duda? No. Ok, ok. Entonces este 0,17, este quedaría a la mitad, 17,115. Este ya a la mitad también, no, 188. Este al doble, 32,6. O esto, y el triple de este, ¿no? 75. Y ya simplemente agrupamos términos semejantes. Entonces, este de aquí va solito. Ah, no. Este de aquí se suma con este. Nos vemos. 0,34, 185. Ah, positivo. Ok, que aquí este es negativo y estos dos son positivos, entonces hay que restarle este. 8,26, 88. Y ya quedó. Entonces este de aquí también lo podemos calcular, pues únicamente con el flujo de R3 y el combustible que va a entrar. ¿Ok? El nitrógeno está fácil, entonces, a ver, el nitrógeno sí lo pueden calcular. ¿Cómo sería para el nitrógeno? ¿Qué tenemos de nitrógeno? Ah, de hecho, sería un término fuente. Ujú. ¿Cómo quedaría la ecuación? Pues vamos a copiar esta de aquí.
Entradas de nitrógeno, ¿por dónde entra? En uno y 3. Entra en uno. En uno sí entra nitrógeno diatómico. En 3 entra nitrógeno molecular. Entonces en 3 realmente pues hay que pasarlo por la reacción. Entonces en uno sí, podemos ponerlo. Y en 3 hay que ver, ahorita vemos. Entonces va a entrar nitrógeno en uno. En uno. Ahí está. En uno entra, en 3 entra, pero entra nitrógeno atómico y entonces reacciona. Así que para cuantificarlo, pues vamos a cuantificarlo con el término fuente, el de 3. Entonces ahí, pues sí tenemos un término fuente. Pues va a ser el término fuente de nitrógeno de la reacción 3 justamente, de la reacción 3. ¿Alguna otra entrada de nitrógeno? En el aire entra nitrógeno, ¿verdad? Entonces aquí le vamos a poner más el flujo de nitrógeno y salida de nitrógeno. Si sale, ¿no? En 4. Pues ahí lo tenemos en 4. Ahora, ¿cómo? De aquí, pues podemos despejar otra vez. Sabemos prácticamente todo menos el nitrógeno en 4, que es el que queremos calcular. Entonces, de aquí lo voy a despejar, es la salida. Va a ser igual a esto. Pues, ¿cómo quedaría la entrada de nitrógeno en 1? ¿Cómo les quedaría? Sería 0,027 por el flujo de 1, pero el flujo de 1 es combustible por R3. Ujú. Entonces, combustible por R3 multiplicado por la fracción de nitrógeno, que es 0,027. ¿Ok? Entonces, fracción de 1 de nitrógeno en 1 por el flujo de 1. Entrada de 2, fracción de nitrógeno en el aire por la cantidad de 2, ¿no? Y el flujo de 2, pues habíamos quedado que era la constante de relación por el flujo de 1. ¿Ok? Entonces, este de 2 va a ser la fracción 0,79 por la constante de relación por el flujo de 1, y el flujo de 1 es este de aquí. Entonces, es constante de relación por constante de combustible por R3. Este se ve más chiquito, sí es más chiquito. Por R3. Entonces, esto de aquí, pues va a ser el flujo de aire como tal. ¿Sale? Y término fuente. Entonces, término fuente, pues va a ser de la reacción 3, y ese término fuente depende del nitrógeno, y el nitrógeno que entra va a ser este de aquí. Entonces va a depender de
el recirculado por la fracción. Y la fracción de nitrógeno digo, en los reactivos, en los residuos que reaccionan, es 0.0407. Entonces, este es el nitrógeno que entra. Y para calcular el término fuente, pues hacemos la relación estequiométrica. Y la relación estequiométrica del nitrógeno, pues es que 2 mol de nitrógeno, estamos en kilogramos mol, me producen 1 kilogramo mol de nitrógeno molecular. ¿Ok? Entonces, esto depende de la cantidad de nitrógeno atómico que va a entrar. Y al final, pues podemos ya simplificarlo un poquito, ¿no? En este caso no podemos como sumarlos todos los términos, pero sí, porque no hay términos semejantes, como depende de la constante de relación, y este de combustible y el flujo, este combustible y flujo, y este solo del flujo, pues no los podemos sumar, pero ya nos queda una ecuación, iría a la mitad, cero punto cero dos cero treinta y cinco, eh, que podemos calcular porque todos los datos sí los tenemos. Entonces sabemos cuál constante de relación vamos a sustituir, sabemos qué constante de combustible y qué cantidad de flujo tenemos, ¿no? Entonces, esto de aquí pues lo podemos resolver. Entonces nos falta el oxígeno, el ácido clorhídrico y el dióxido de azufre. El oxígeno es el más largo. El ácido clorhídrico y el dióxido de azufre son un poquito más cortos, pero pues podemos plantear, aunque sea el inicio de las ecuaciones, y ya pues lo van viendo. Entonces ahí, sí. Entonces oxígeno va a entrar en el aire y tiene un término fuente aquí que lo produce, pero va a participar en varias reacciones, ¿no? En la reacción uno, en la reacción 2, en la reacción 6, en la 7 y en la 8. Entonces por ahí participan muchas reacciones, ¿no? Entonces va a ser muchos términos fuente. Entonces va a entrar en dos. Esa parte está sencilla. Oxígeno. Entra en dos, no entra en tres, pero va a reaccionar, ¿no? Entonces reacción uno, va a haber un término fuente de oxígeno en la reacción uno. De oxígeno, más el de la reacción 2 más el de la reacción 4 más el de la reacción 5, aquí también hay oxígeno, más el de la reacción 6 más el de la reacción 7 más el de la reacción 8. Entonces ya hay mucho oxígeno aquí involucrado. Y hay una salida. Pues todavía nos falta la salida. 4. Ahí está. Ácido clorhídrico. Eh, pues ácido clorhídrico no entra. Tiene un término fuente, que es el de la reacción 5, y tiene una salida, ¿no? Entonces únicamente va a estar en 5.
Ujú. Y sale en 4. El ácido fluorúrico, ¿ok? Y dióxido de azufre, pues tampoco entra, según yo, no. Y nada más participa en la reacción 6. Oh, no. Pero, bueno, participa en la reacción 6. El dióxido de azufre. Nos salen 4 y participa en la reacción 6. Y ahí está. Entonces, esto sería lo que tendrían que plantear y resolverlo más o menos similar. Entonces, ya una vez que tengan las ecuaciones, pues es relativamente sencillo, ¿verdad? Calcularlos, porque pueden usar esta misma tabla de aquí, esta misma tabla de aquí. Constante de combustible, constante de relación, constante de relación. Pues simplemente tienen que sustituir aquí en las ecuaciones, por ejemplo, aquí constante de combustible, aquí la constante de combustible, constante de relación, y este flujo pues es fijo, es 170. Pues ya queda más o menos sencillo, ¿ok? De determinar. Ya simplemente es que saquen las tablas. Ya nada más para terminar vamos a sacar una tabla para los resultados. Se puede usar, se pueden usar tablas como las siguientes. Entonces, por ejemplo, eh, tabla y sería el flujo de dióxido de carbono en los gases del incinerador. Entonces la tabla pues simplemente va a ser una tabla como esta, donde yo ya tengo cuál va a ser la constante de combustible, cuál va a ser la relación, y yo sé que la ecuación que voy a usar para el CO2 es esta de aquí, ¿no? Entonces, resolviendo la siguiente ecuación, como la sí, se pueden usar tablas como, se pueden usar tablas. Voy a poner, por ejemplo, para el CO2, por ejemplo, para el CO2, la ecuación es la siguiente, y el flujo a la salida, pues lo puedo calcular y ya entonces usamos un Excel, ¿no? Para no tener tantos problemas. Eh, entonces mi ecuación es esta. Mi ecuación es esta, ¿no? Esta de aquí es la constante de combustible. Déjenme inserto aquí. Esta de aquí es la C combustible y esta de aquí es la C de relación. Ahí se hizo grande. Ahí está, ¿no? Entonces yo simplemente pues hago lo mismo, ¿no? Una constante de combustible, una constante de relación
Y aquí pues calculo el CO2, ¿no? El flujo de R3 lo conozco, entonces esto va a ser 0,998 por la constante de combustible, que es esta, por el flujo de R3, que se lo voy a fijar, más 0,2019 por el flujo de R3, que también lo voy a fijar. Y entonces van a ver que sale lo mismo en todas las columnas, ¿no? A ver, esta columna está bien. Este de aquí no está bien porque esto va multiplicado por este. Y este de aquí no está bien porque esto va multiplicado por este. Entonces sale así, ¿no? Este sería el flujo de CO2 que vamos a tener en cada uno de los casos. Ya simplemente lo metemos aquí en una tabla y pues sacamos lo mismo para cada una de las especies. Ya solo van a depender de constante de relación, constante de combustible y este flujo. ¿Ok? Entonces, ¿alguna duda hasta ahí? Dudas, 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 dudas. ¿No? Ok. Pues faltan tres ecuaciones. Lo que yo quiero es el flujo y la composición. Ujú. Lo que vamos a hacer para que pues vayamos trabajando. Sábado es su examen, entonces voy a estar yo trabajando en este apunte, en lo que ustedes hacen el examen para tenérselos terminado. Eh, lo ideal es que me entreguen el ejercicio ese día, pero voy a ver cómo lo trabajamos, ¿sale? Para que no haya... No, el examen es mucho más fácil. No, 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 este es muy complicado. Este nada más es para que ustedes vean ya un problema. O sea, lo que se obtiene de este ya son gráficas de control, ya son gráficas que nos ayudan a controlar un proceso. Eh, es una aproximación como más realista a lo que se espera que ustedes lleguen, pero en el examen no vamos a ver algo tan complicado, va a ser más sencillo, son problemas cortos. Entonces, no se espanten todavía, ¿no? Ya que veamos el sábado nos vemos. Sí, no, de hecho ni siquiera les daría tiempo de hacerlo en 3 horas, que es lo que dura el examen. A lo mejor se tardan una semana, ¿no? En trabajarlo, porque pues yo más o menos avancé en hora y media, bueno, en 3 horas de hecho, pero pues yo ya sabía qué hacer. Pues imagínense ustedes, ¿no? Pues está complicado, ¿sí? Porque desde el planteamiento pues ya lleva un poco de tiempo. Yo creo que no va a ser presencial porque tienen problemas para entrar. Va a ser en la plataforma de cursos, se va a abrir el examen. No les voy a pedir que estén presentes todo el horario del examen. De hecho, yo creo que les voy a dar 24 horas para que lo entreguen, ¿no? Se va a abrir a las 9. Yo de 9 a 12 voy a estar aquí para que si tienen alguna duda, pues me la expresen. Si no, pues por el Messenger me lo van a poder expresar. Y pues yo lo voy a dejar abierto 24 horas para que tengan tiempo. Y de hecho, este ejercicio yo creo que se los voy a considerar extra para el examen. O sea, si me lo entregan limpio por equipos, pues ya les considero unos puntos extras. ¿Ok? Entonces simplemente lo que les voy a pedir pues es que grafiquen y alguna cosilla, ¿no? Pero vamos viendo cómo lo trabajamos para que pues practiquen más que nada. O sea, la idea de las tareas y de esto es que ustedes aprendan, pues necesitan practicar. ¿Ok? Entonces no sé si tengan alguna duda, algo más, algún comentario extra. ¿No? Pues nos vemos el sábado. Sábado nos vemos. Los que puedan estar, los que no, pues ya vamos viendo. ¿Sale?
Sale, nos vemos. Nuevamente una disculpa por los muchachos que se me colaron, pero no, no, no me fijé. O sea, sí fue mi culpa. ¿Sale? Entonces nos vemos. ¿Dónde está? Mm, ok.